las estructuras óseas, las vértebras, las costillas, las vértebras y el contenido aéreo del tubo digestivo, pero no tenemos capacidad de ver más cosas. En este caso, este es un simple ejemplo. Ya les había mencionado que las densidades que tenemos en el organismo van a ir desde el hueso hasta el aire. Cualquier otra estructura más densa que el hueso, obviamente, no va a ser nuestra, y en este caso corresponde a un metal, un fragmento de metal, puede ser cualquier cosa metálica, que está en el lumen gástrico. El estómago está acá. Entonces podemos asumir de que está en el lumen gástrico esa imagen de alta densidad. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a poder valorar patología digestiva. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viendo segmentos del tubo digestivo ocupados por aire. Para poder, al igual que en esófago, que en estómago o que en duodeno, para poder valorar el intestino, en este caso intestino delgado, que es lo que nos corresponde analizar ahora, vamos a requerir la administración de material de contraste. ¿Y cómo administrar material de contraste? Administrarlo por vía oral simplemente y hacer un seguimiento, o colocar una sonda nasoyeyunal. Es una sonda especial que se llama de Dobhoff, que tiene orificios terminales y laterales, pero su cualidad es que tiene un lumen amplio y nos permite migrar hasta el ángulo de Treitz, donde administramos contraste a alta velocidad junto con metilcelulosa. ¿Con qué objeto? Con el objeto de obtener imágenes de doble contraste. La metilcelulosa es transparente, el bario es menos transparente, se va a pegar a las paredes y así nosotros vamos a poder analizar asas intestinales que están sobrepuestas unas a otras. Por ejemplo, podemos ver esta asa, pero también podemos ver esta otra que está en otro plano. Por supuesto, no sabemos con esta imagen si esta asa es anterior respecto a esta otra, porque todas tienen un mismo plano de exposición. Y de esta forma sí podemos analizar el intestino delgado en toda su extensión. Esto ya corresponde a colon ascendente. Una vez que alcanzamos el colon ascendente, ya concluimos nuestra administración de contraste. ¿Qué patologías podemos ver en tubo digestivo? Primero, normalmente la vía biliar, por supuesto, es esa vía biliar, no se opacifica con bario, a no ser que exista una amplia comunicación con el intestino. Este paciente tiene una obstrucción. Acá estamos representando con bario, pero en la radiografía de abdomen simple de este paciente, que no la estamos mostrando acá, había aire en el lumen de la vía biliar. Entonces, si hay aire en la vía biliar, tenemos que asumir que hay una comunicación entre el colédoco o la vesícula y el intestino, porque el intestino es el... Y habiendo una clínica de obstrucción intestinal, a este paciente se le solicita una radiografía con contraste, y ustedes ven acá cómo se está opacificando todo el intestino, y eso nos lleva hasta la válvula iliocecal, donde ya no avanza más el contraste debido a la presencia de un cálculo de gran tamaño a nivel de la válvula iliocecal, que es el lugar más estrecho de transición entre el intestino delgado y el intestino grueso. Esta radiografía tiene ya varios años. ¿Y para qué? ¿A qué viene esta mención? A que
actualmente ya no usamos una radiografía de intestino delgado con contraste para valorar el hilio biliar, ya que es mucho más sencillo, mucho más práctico, mucho más rápido y con mayor información diagnóstica la realización de una tomografía de abdomen y pelvis que nos puede representar en forma adecuada el intestino delgado y definir cuál es la causa de la obstrucción. Por lo tanto, actualmente, yo les muestro porque tengo que mostrarles, porque no siempre van a tener la posibilidad de realizar una tomografía computada en algún centro en el cual vayan a estar. Y si no existe eso, obviamente este examen todavía tiene su utilidad. Sin embargo, tengo que decirles con certeza absoluta de que en este momento, con las condiciones tecnológicas que existen, la mejor herramienta para el diagnóstico de obstrucción intestinal indudablemente es la tomografía computada. Nos va a permitir valorar, primero, la dilatación de las asas intestinales. Segundo, la causa de la obstrucción. Tercero, nos permite ver y determinar la viabilidad de las paredes intestinales, ya que cuando hay una obstrucción por mucho tiempo, obviamente las paredes intestinales van a sufrir compromiso vascular, primero, después arterial, y puede llegar a la isquemia y obviamente posterior perforación debido a la necrosis de la pared intestinal. Entonces, esa información tan útil no es posible obtenerla de una radiografía de abdomen simple o con contraste varitado, pero sí es, digamos, no fácil, pero es un objetivo de la tomografía computada el determinar la viabilidad de las asas intestinales. Y también la tomografía, ¿qué nos permite? Nos permite evaluar patología de órganos vecinos, hígado, riñones, vaso, etcétera, que la radiografía no va a permitir porque simplemente no las visualiza. ¿Qué otras patologías en intestino delgado podemos ver? Que no es muy frecuente, pero obviamente hay que saber que existe, que son los divertículos intestinales. Son más frecuentes en intestino grueso, indudablemente, pero no hay que perder de vista que los divertículos pueden también presentarse en otras localizaciones, como en el esófago. Puede haber divertículos, como hemos visto en la anterior clase, en la segunda porción del duodeno y también en yeyuno e ilion, como en este caso. Pueden ser asiento de hemorragias digestivas o dar lugar a perforaciones intestinales si es que se producen inflamación en las paredes de este intestino que siempre tienen menor espesor parietal que un intestino normal. La otra condición es los cambios inflamatorios. Y dentro de los cambios inflamatorios, uno de los más importantes es la enfermedad de Crohn, también llamada ileitis terminal. Porque primero, inicialmente fue descrita en el ilion distal, esa entidad patológica, pero actualmente sabemos que puede estar presente en esófago, puede estar presente en duodeno, así como en otros segmentos del intestino. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio que condiciona y provoca estenosis. Este es el ciego. Aquí estamos viendo una enfermedad de Crohn característica en ilion distal. Este es el ciego. Este es el ilion distal, muy estenosado, con engrosamiento como en empedrado por el edema que se produce. Hay un aumento de espesor de las paredes. Normalmente las paredes intestinales están muy próximas a unas a otras
Y acá ustedes ven que hay una separación importante. Esos son signos de enfermedad de Crohn. Y la otra es que no se ve en este paciente porque no lo tiene, es la presencia de trayectos fistulosos, ya sea entre asas intestinales de intestino delgado a intestino grueso, de intestino delgado a intestino delgado o de intestino delgado a vejiga, que está muy próxima, obviamente. Entonces, esos son los signos que uno va a buscar, no solamente en una radiografía, sino también en la tomografía. Les hablo de tomografía porque también en la enfermedad de Crohn, al ser un proceso inflamatorio que compromete la pared intestinal, la tomografía tiene un rol actualmente muy, muy importante en cuanto al diagnóstico y seguimiento de este tipo de patología. Como vemos acá, esta es una enfermedad de Crohn con tomografía computada. Se ve el engrosamiento de las paredes que abarca la grasa periintestinal a este nivel, igual que a este nivel. Toda esta grasa debiese ser de la misma densidad que esta grasa negrita o esta otra grasa. Sin embargo, acá es muy gris y obviamente ese gris es por los cambios inflamatorios que se producen. Pero no todo es divertículo, no todo es procesos inflamatorios en el intestino delgado, sino también hay vólvulos. El vólvulo ustedes van a escuchar con mucho más frecuencia, vólvulos del sigmoides, del intestino grueso. Sin embargo, el intestino delgado también se puede volvular y es una condición patológica que no es muy infrecuente en la edad pediátrica. Hay que estar pendientes en los niños porque los vólvulos y las intususcepciones no son raras y obviamente hay que tenerlas presentes por el compromiso que puede provocar y asociarse a gran morbilidad de los pacientes. Y la morbilidad, ¿por qué va a estar dada? Porque si ustedes se fijan, acá ha habido un enrollamiento, por eso es el vólvulo, del intestino y arrastra los vasos y obviamente los acoda y hace que esos vasos lleven menos cantidad de sangre a las paredes intestinales y con ello conllevan sufrimiento vascular de las estructuras intestinales comprometidas. Les había mencionado que para evaluar tubo digestivo alto se daba a ingerir el contraste, que es el bario. En cambio, cuando estamos evaluando intestino grueso, por supuesto, para tener una buena representación en doble contraste, necesitamos administrar este contraste por vía endorrectal. Es un examen, por supuesto, un poco incómodo, pero tiene gran rendimiento. Era mucho más utilizado este examen antes del advenimiento masivo de la colonoscopía. Antes uno hacía estos exámenes con mucho más frecuencia que ahora para la valoración del intestino grueso. Actualmente los gastroenterólogos que hacen las endoscopías y que ven a los pacientes, obviamente, inicialmente hacen una colonoscopía para valorar la patología de intestino grueso. Y cuando hacemos nosotros enemas varietadas o cuando nos derivan los exámenes, porque nosotros como radiólogos no tenemos pacientes propios, nos derivan estos pacientes cuando es un intestino grueso y el endoscopio, que tiene habitualmente 1,80 m de largo, no alcanza a ver todo el intestino, o cuando hay estenosis significativas que no permiten el avance del instrumento
a segmentos más proximales. La gran ventaja de la endoscopía respecto a la enema varitada indudablemente es la visualización directa de las lesiones y la posibilidad de obtener las muestras para biopsia, ya sea de pólipos o de tumores, aspecto que bajo ninguna circunstancia nosotros podemos hacer con este examen. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Podemos ver los distintos segmentos del intestino, desde la ampolla rectal, sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, transverso, ángulo hepático y colon derecho hasta el ciego. Esto corresponde al reflujo a través de la válvula iliocecal hacia el intestino delgado, hacia el extremo más distal del ilion. Cuando vimos atresia duodenal en las primeras imágenes de la radiología, vimos atresia duodenal y les dije que no había progresión de líquido hacia territorios distales y eso hacía que no haya tunelización. Y esto es básicamente lo que pasa en los pacientes en los cuales no progresa el intestino en este caso por una atresia yeyunal. El intestino en la edad fetal se va tunelizando su lumen y va caracterizando ese lumen de acuerdo al líquido que vaya ingresando. Pero si es muy poca la cantidad de líquido, el contenido líquido de esta estructura, obviamente no va a permitir una adecuada conformación y los pacientes que tienen atresia yeyunal generalmente se asocian a una condición que se llama microcolon. Es un colon disfuncional y de muy pequeñito tamaño y calibre y que obviamente va a llevar al paciente a tener muchos problemas médicos a futuro. Y sobrevive. La otra condición que no es infrecuente es la enfermedad de Hirschsprung. El Hirschsprung es una condición igual que la acalasia por alteración del plexo mientérico. Se altera el plexo mientérico y produce estenosis importantes con dilataciones secundarias en territorios más distales y el punto de la transición entre la dilatación y la estenosis es el que necesitamos ir a ver para que el cirujano pueda hacer algunas correcciones en este tipo de pacientes que generalmente consultan por constipación crónica importante. Pero la condición más importante, aparte de la obstructiva, es la tumoral. Y la obstrucción tumoral puede estar dada de distintas maneras. Y obviamente con este tipo de exámenes podemos poner de manifiesto las distintas condiciones y manifestaciones de los tumores de colon. En este caso es un doble contraste, un colon distendido con bario. El bario se ha pegado también a la superficie de esta estructura que corresponde a un pólipo. Se puede ver el pedículo, la cabeza del pólipo y la base de su implantación. Entonces podemos de esa forma determinar las características de esta lesión. No podemos, sin embargo, saber si esta es una lesión benigna o maligna. Para ello se requiere una biopsia y va a ser una biopsia por endoscopía la que nos tiene que ayudar a definir la naturaleza histopatológica de estas lesiones. Los cánceres en tubo digestivo, en cualquier segmento del tubo digestivo, ya les había mencionado, a diferencia de las estenosis
benignas, las estenosis que condicionan los cánceres tienen un comienzo abrupto y un término también abrupto. Rediseño, estoy en clase, ¿te llamo? Ya, chao. Y esto condiciona una estenosis significativa con irregularidades en los contornos del segmento estenótico. Y esto correspondió a un adenocarcinoma en colon. Obviamente, para nosotros diagnosticar esto es simplemente decimos hay una estenosis con características de malignidad que mide tanto por tanto y que está en tal segmento. No podemos hacer diagnóstico histopatológico y tampoco con este tipo de exámenes podemos saber cuánto de compromiso parietal existe. O sea, no sabemos hasta dónde alcanza porque lo que estamos viendo es lumen. No solamente la radiografía de colon con doble contraste tiene esa limitación de ver el lumen. La endoscopía también tiene esa limitación. La endoscopía solamente va a ver el lumen, va a poder tomar biopsia, pero la endoscopía no sabe tampoco cuán profunda es la lesión y cuánto de compromiso del tejido adyacente existe. Tampoco sabe si hay ganglios vecinos, ¿ya? Y por lo tanto, todos los exámenes son complementarios. Estos exámenes, tanto la endoscopía como la enema varietada, nos van a mostrar alteraciones endoluminales, pero no nos van a mostrar compromiso extraparietal. Les había dicho que la patología de colon podría ser de distintas naturalezas. La más importante indudablemente va a ser la del cáncer, pero hay otras patologías que pueden ser también en su momento importantes. Ya les había mostrado divertículos en duodeno, en intestino delgado y acá en colon. Son más frecuentes en colon que en intestino delgado y son lesiones que protruyen del lumen intestinal por defectos que existen en la pared y obviamente este revestimiento no tiene muscular y al no tener muscular es mucho más frágil y mucho más susceptible de compromisos inflamatorios y de perforación intestinal. A esto le llamamos enfermedad diverticular no complicada porque no hay cambios inflamatorios asociados y cuando se asocian a estenosis, irregularidades o clínica con fiebre, masa palpable, hablamos de una enfermedad diverticular complicada o diverticulitis. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad diverticular complicada? Estos son divertículos que están inocentes. ¿Ya? Este paciente ha hecho un compromiso inflamatorio de algún divertículo por acá y obviamente esta es la consecuencia de ese proceso inflamatorio con una estrechez del lumen muy larga. Ustedes ven que a diferencia de una estenosis maligna, la estenosis es más infundibuliforme, no sabemos exactamente dónde comienza y dónde termina y obviamente ese es un signo para nosotros que nos orienta a decir que es una lesión de aspecto benigno en vez que un cáncer. Habíamos visto anteriormente un vólvulo de intestino delgado, una torsión del intestino delgado. Son más frecuentes las torsiones del intestino grueso que las del intestino delgado y generalmente se asocian a la presencia de dolico sigma, un sigmoides muy prominente que gira sobre su eje longitudinal y obviamente hace esta disminución del lumen por esa torsión que se ejerce sobre su eje longitudinal
Y obviamente esto acá ustedes van a entender que hay compromiso, probable compromiso vascular si es que se queda por mucho tiempo, y es por eso que esto hay que resolver lo antes posible. En vólvulo y en obstrucción intestinal, acá yo les estoy mostrando una enema varitada que puede servir para este procedimiento de hacer el diagnóstico, y muchas veces se utiliza la enema varitada para resolver los vólvulos. Pero actualmente, nuevamente les digo, como cuando les he mencionado la obstrucción por hilio biliar, cuando ustedes estén enfrentados ante una obstrucción intestinal, no pierdan el tiempo en solicitar otro examen que no sea la tomografía computada. Ese examen debería ser, es el mejor actualmente, como para contribuir a aclarar los diagnósticos y hacer mucho más fácil la evaluación de ese tipo de pacientes, y de esa manera permitir a los médicos tratantes un tratamiento más oportuno y adecuado. Si le diésemos bario a un paciente y después queremos hacerle tomografía, no va a ser posible, porque la densidad que nos da el bario es tan alta que genera una serie de artefactos en la imagen que impiden una adecuada evaluación de la patología intraabdominal. Hemos visto enfermedades diverticulares, complicada y no complicada, enfermedades inflamatorias, divertículos, enfermedad neoplásica como cáncer, lesiones polipoideas o estenóticas, obstrucción intestinal por vólvulo, pero los pacientes también se quejan y muchas veces pueden solicitar estudios, ser susceptibles, o que su médico solicite un examen para valorar constipaciones. La constipación es un mecanismo muy complejo y que requiere que el músculo puborectal se relaje para que el ángulo recto anal se haga más obtuso y pueda el paciente evacuar. Requiere una indemnidad del piso pelviano, que no haya debilidad en los compartimientos del piso pélvico, y además requiere una compresión de los músculos de la pared abdominal. Este paciente acude a que se le haga una defecografía, que se llama. Es un examen en el cual el paciente viene con el intestino absolutamente limpio. Se administra un material de contraste con bario mezclado con una pasta que simule el peso de la defecación, y se hacen radiografías durante la defecación con el paciente sentado en un dispositivo especial para la evacuación, y en este paciente en especial se ve esta imagen de compresión extrínseca que está impidiendo un adecuado paso del bolo contrastado, y que corresponde a un músculo puborectal hipertrófico y que no se relaja, y que esa es la causa indudablemente de la constipación de este paciente. Entonces, con esa información, por supuesto, el clínico va a poder plantear distintos tratamientos, obviamente, que escapan a nuestro conocimiento. Estas son defecografías. Este es un paciente que está en reposo, entonces está perfectamente alineado el recto con el ano, y cuando este paciente evacúa, parte de la mucosa rectal se mete dentro del canal anal
y a esto se llama una intususcepción rectoanal, que por esta intususcepción, por este telescopaje de la mucosa, obviamente impide que exista un vaciamiento adecuado de esa ampolla rectal. Aspecto que, obviamente, con esta información tendrán que resolverlo con las técnicas que sean las más pertinentes para eso. El advenimiento de la tomografía, les he hablado algo de tomografía para la valoración de patología obstructiva, ha cambiado un poco el paradigma de los estudios. Porque cada vez más los equipos tienen mayores capacidades, mayor velocidad, mayor facilidad de reconstrucciones y además mayor resolución de imagen. ¿Qué permite esto entonces? ¿Qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido evaluar el colon con tomografía computada de distintas formas. Una de ellas es lo que llamamos colonoscopía virtual. Es un examen en el cual se hace una tomografía computada de abdomen y pelvis con el colon distendido con aire, completamente distendido con aire, en forma importante la distensión, y con un programa de computación especial podemos navegar. Este es el intestino delgado ya inflado, lleno de aire, y posteriormente navegamos dentro de estas asas intestinales dilatadas, ya en una computadora de trabajo especial, fuera ya que el paciente, una vez que se ha ido, este es un examen bastante rápido, y nosotros navegamos viendo las distintas estructuras, como se ve acá, parecido a una endoscopía óptica, o sea, con colonoscopio. Esta no es colonoscopía con colonoscopio, es colonoscopía con tomografía computada. Estamos navegando electrónicamente dentro del lumen intestinal y podemos ver pólipos, podemos ver estenosis, y básicamente es un examen dedicado a la valoración de las lesiones polipoideas. En este momento somos capaces de ver pólipos mayores a 8 milímetros, mayores a 5 milímetros, perdón. Los pólipos de menos de 5 milímetros se consideran lesiones de aspecto benigno, o sea que si las perdemos no estamos perdiendo mucha. Funciona esta cosa. Esta es una tomografía computada. De esta imagen sale esto. Esta es una tomografía computada, se van analizando los cortes y acá estamos viendo una lesión pegada a la pared de este segmento intestinal. Se le hace la colonoscopía virtual, es el colon derecho, y se obtienen estas imágenes que corresponden a lesiones polipoideas claramente evidenciables. Esto es con colonoscopía por tomografía, las dos. Este otro paciente con otra lesión polipoidea. Entonces, esa es la utilidad de la colonoscopía virtual. Ahora, al igual que la colonoscopía, que la enema varitada, por supuesto, nosotros no tenemos capacidad alguna de saber la naturaleza histopatológica de estas lesiones. Es por eso que una vez que se hacen este tipo de exámenes, se debería ir, y se encuentra una lesión, se debería ir a una colonoscopía virtual óptica para la obtención de las muestras para estudio histopatológico. Entonces ustedes me dirán, pero si vamos a repetir la colonoscopía y vamos a ir a una colonoscopía óptica, ¿para qué hacemos una colonoscopía virtual? Es que la colonoscopía virtual tiene indicaciones, no son a todos los pacientes que se hacen. Hay pacientes que no toleran la colonoscopía óptica. Hay pacientes que este es un examen mucho más tolerable que una colonoscopia óptica. Es más barato, no requiere sedación. Entonces, es como un screening.
Se utiliza actualmente como una técnica de screening y si se encuentra alguna lesión, recién se opta por la colonoscopia óptica, que es un examen que tiene algo más de complejidad y es un poquito más o sea, es mínimamente invasivo, aunque no es muy invasivo, pero tiene sus riesgos potenciales porque hay que hacer sedación y toda la cosa, entonces hay algo más de riesgo potencial. Pero ¿qué ventaja tenemos nosotros respecto a la colonoscopía óptica? Nuestra ventaja fundamental es que con colonoscopía se va a ver el lumen del intestino, van a poder ver esta lesión, pero no van a saber qué pasa alrededor de la lesión. Y si esta es una lesión tumoral y le hacemos una tomografía, como es el caso que se hace desde abdomen hasta pelvis, vamos a ver hígado y vamos a ver si no hay compromiso secundario. ¿Qué quiere decir compromiso secundario? Si no hay metástasis en el hígado secundario a una lesión primaria en intestino grueso. Nuevamente les repito, ninguna de las técnicas es perfecta, todas las técnicas son y deben ser complementarias y cada una tiene sus potencialidades, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, sus y sus limitaciones en las distintas patologías y también en las condiciones distintas clínicas. En el cual se hace una tomografía y se encuentra una masa tumoral en recto y corresponde por colonoscopia virtual a esta lesión, se hace la biopsia y correspondió a un adenoma velloso. Y esta es la ventaja de la tomografía, que va a permitir valorar si hay extensión extraluminal y si hay compromiso de órganos tanto vecinos como a distancia, y si hay patología concomitante no sospechada en otras estructuras. ¿Se puede hacer colonografía por resonancia magnética? Sí, se puede, pero con la técnica actualmente disponible de resonancia magnética, las imágenes no son mejores que con tomografía y la tomografía es superior en este momento. Bien, vamos a dejar acá el día de hoy para volvernos a ver el jueves. Porque vamos a tratar de ver el jueves con casos clínicos, tipo de más útiles de acuerdo a la clínica y de acuerdo a la condición patológica que tiene el paciente. Vamos a dejarlo acá y nos vemos entonces